día, amigos de Informador TV Maipú. El día de hoy tenemos una invitada realmente emblemática, ¿ya? Con todo lo que significa el tema referente a conflicto Palestina-Israel. Hoy nos acompaña María Marta Delgado. Ella es uruguaya y está en constante trabajo, ¿ya? Con todo lo que está ocurriendo en Gaza. Marta, muy buen día. Saludos desde Chile. Buenos días, gracias. Marta, tenemos acá una pequeña reseña de toda tu trayectoria. Vemos que eres bastante versada en todo lo que es el área del activismo de los derechos humanos. Eres además cofundadora del Servicio de Paz y Justicia, CERPAJ, en Uruguay. Ya trabajaste en Chiapas, en México. El Servicio Internacional para la Paz y Paz también colaboraste con el Jubileo Suraméricas, el Women Peacemakers Program de IFOR en Holanda, en el Fund for Non-Violence de California también posees un máster en Gender and Peace Building. Qué interesante. María Marta, tenemos aquí, la verdad, tenemos como varias dudas. Ya acá en Chile se está viendo el conflicto con mucha preocupación. Sí. ¿Podrías, tú que eres una versada en el tema, podrías decirnos exactamente cuál es el inicio de este conflicto y por cuánto tiempo se ha prolongado? Bueno, a mí me parece que es importante justamente poder poner en contexto y en perspectiva histórica los hechos del presente, porque es lo único que nos puede ayudar a entender más allá de la manipulación que habitualmente los grandes medios de comunicación hacen sobre muchos temas, pero en particular sobre el llamado conflicto Israel-Palestina. Correcto. Y entonces me parece que, poniendo en perspectiva, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto se trata de un conflicto que surge con un proyecto colonialista europeo que se llamó sionismo, que es una ideología, un proyecto que surge en Europa, sobre todo en Europa, en los países de Europa Central y del Este, a fines del siglo XIX, en un grupo de judíos europeos que en ese momento eran minoría, que no contaron con el apoyo y la simpatía de sus propios hermanos y hermanas judíos, que idearon la idea de crear en el territorio de la Palestina histórica lo que ellos llamaron un hogar nacional para el pueblo judío, sobre la base de una premisa absolutamente falsa, y era que aquella Palestina histórica era una tierra sin gente para un pueblo sin tierra. Eso tenía que ver con las persecuciones que los judíos históricamente habían experimentado en Europa, pero que nunca habían experimentado en el mundo árabe. Los judíos vivieron durante siglos como una minoría en el mundo árabe, incluida en la Palestina histórica, sin ser perseguidos, sin ser discriminados, coexistiendo pacíficamente y siendo incluso parte integral de la cultura árabe de esos países. Se los llamó Mizrah, la nación judía de los estados, de los países árabes. Y entonces el problema que surge es que ese proyecto colonial, como todos los proyectos coloniales, se imponen mediante la violencia, el desplazamiento y el despojo de la tierra de la población nativa, que en ese momento, a principios del siglo XX, era, por supuesto, mayoritariamente árabe, mayoritariamente musulmana, aunque había un porcentaje igual significativo de población árabe cristiana, como todavía la hay, aunque disminuida notoriamente. Y entonces ahí están las raíces del conflicto. O sea, cuando se crea el Estado de Israel y lo que ellos llamaron la guerra de independencia, que en realidad fue una campaña de limpieza étnica que había empezado varias décadas antes con la inmigración masiva de judíos y judías europeos a Palestina, que al principio fueron bien recibidos por los árabes, pero luego cuando los árabes se dieron cuenta de que esos inmigrantes venían con la intención de quedarse con todo su territorio, con sus tierras, con sus casas y demás, por supuesto que reaccionaron. Y entonces me parece que ahí está el origen de un conflicto que se viene prolongando desde hace más de 6 décadas, ¿verdad? O sea, la creación del Estado de Israel, el establecimiento del Estado judío, significó el desplazamiento y el despojo
de los miles y decenas de miles de población palestina que vivía en ese territorio desde hacía muchos siglos, ¿verdad? Entonces hoy por hoy la mayor parte de la población palestina del mundo es refugiada. Y si nos enfocamos porque fueron expulsados de su territorio, y precisamente la diminuta Franja de Gaza fue uno de los lugares donde se concentraron esos refugiados que fueron expulsados por la violencia de las milicias sionistas, que luego se convirtieron en el ejército formal del Estado de Israel. Fueron expulsados aldeas y pueblos palestinos que fueron borrados mapa por esas milicias sionistas, y que fueron entonces a convertirse en refugiados en lugares como, por ejemplo, la Franja de Gaza y otros puntos donde todavía conviven como refugiados en lo que se consideran campamentos de refugiados, pero que hoy por hoy, 6 décadas después, son como barrios pobres donde la población vive sumamente hacinada. Y eso, si se da en otras partes del territorio palestino como Cisjordania, se da todavía en mayor medida en la Franja de Gaza, porque hay mucha población concentrada en una zona diminuta, que además Israel ha convertido en lo que Noam Chomsky y muchos reconocidos analistas llaman la prisión al aire libre más grande del mundo. El territorio de Gaza hoy es una diminuta franja de 350 kilómetros cuadrados, donde viven hacinadas y encerradas y bloqueadas 1.700.000 personas. Después que en las elecciones legislativas en Palestina triunfó Hamas, Israel intensificó el cerco sobre Gaza, y desde la ruptura entre Hamas y Fatah, que controla todavía Cisjordania, ¿verdad? Desde ese entonces, digamos, hace 6 años, Israel impone y mantiene un bloqueo absoluto sobre la población de Gaza, que está encerrada. Israel controla el espacio aéreo, el espacio marítimo, todas las fronteras terrestres y las comunicaciones. Entonces es una población que sobrevive gracias a la ayuda internacional que Israel deja entrar en cuentagotas a través de las fronteras terrestres y a través de lo que sobre todo se conoce como la economía de los túneles, que son los túneles que los palestinos han construido en el subsuelo del sur de la Franja de Gaza, y que conectan con Egipto, y por donde entran los bienes básicos que hacen posible la vida, aún así en condiciones muy difíciles para la población de Gaza. María, muy interesante tu visión y tu perspectiva de todo el conflicto. Tenemos una pequeña duda referente a lo siguiente. ¿Cuál es tu visión ante el bloqueo económico, comunicacional, de ayuda humanitaria impuesto obviamente por Israel en contra del pueblo palestino? ¿Ya? Se denuncia vía redes sociales, pero también por medios, ya entre comillas, no oficiales. Hemos visto videos en donde la milicia, ya, israelí insiste en que ellos sí permiten el ingreso de ayuda humanitaria. Tú has estado en el lugar, tú has estado in situ. ¿Cuál es tu visión referente a eso? ¿Quién dice la verdad? Bueno, yo tengo que aclarar, yo no he estado en la Franja de Gaza, he estado en Cisjordania, pero estoy en contacto con personas que viven tanto en Gaza como en Cisjordania, e incluso con representantes de las numerosas organizaciones humanitarias que están presentes en Palestina en forma permanente, empezando por la propia Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que fue un organismo creado en el seno de la recién nacida Naciones Unidas en el año 48, justamente a partir de la catástrofe humanitaria que significó la creación del Estado de Israel, el desplazamiento de la población palestina, que casi en 1 millón de personas, más de 800.000, quedaron convertidas en refugiadas, sin tierra, sin hogar, sin lugar donde vivir. Esa agencia oficial de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, así como otras agencias humanitarias muy conocidas, desde Oxfam, Catholic Relief Services, Save the Children, una cantidad de agencias humanitarias están coordinadas, incluso en una coordinación que significará AIDA, que tiene una sede en Jerusalén, han denunciado y denuncian permanentemente los innumerables obstáculos
que Israel impone para hacer llegar la ayuda humanitaria. Incluso las cifras que esos organismos han dado sobre el estado de desnutrición de la población palestina y en particular de los niños palestinos son muy claros y no hay forma de desmentirlos. O sea, nosotros sabemos que Israel es un estado que utiliza la mentira como política de estado. Realmente hay un aparato de propaganda montado para convencer al mundo y al que los medios, los grandes medios de comunicación le hacen el juego de que Israel es la víctima cuando en realidad Israel es el agresor. Entonces, me parece que las cifras de organismos serios, incluso de organismos oficiales, no dejan lugar a dudas sobre la situación y la realidad en la Franja de Gaza. Y si alguien piensa que una población, un pueblo que es bloqueado, encerrado, aislado, al que se le cortan los suministros de todo tipo, al que se lo bombardea periódicamente, al que fue sometido hace 4 años exactamente a una operación de ataque como fue la operación Lomo Fundido, al que no se le de la cual no se le permitió reconstruirse, porque los escombros, las ruinas de lo que fue esa operación que dejó a casi 1.500 personas palestinas muertas, más de 1.000 de ellas son población civil. Si alguien piensa que una población de cualquier parte del mundo sometida a esas condiciones absolutamente inhumanas en forma permanente no va a reaccionar como puede, con violencia muy limitada y muy relativa, porque sabemos que los cohetes Qassam de fabricación casera que tienen las milicias palestinas son casi inofensivos respecto a lo que significa el poderío militar de Israel. Bueno, quien crea que un pueblo sometido a esas condiciones extremas no va a reaccionar, no va a rebelarse, no va a resistir, bueno, es que no sabe nada sobre la condición humana y sobre la historia de la humanidad. María, ¿cuál sería puntualmente, Estados Unidos tiene algún tipo de participación en este conflicto? Hemos estado también siguiendo vía redes sociales porque sabemos que es como el único medio más creíble, en cierto modo, no manipulado ya sobre este conflicto. ¿Tienes algún tipo de información de cuál es la verdadera participación de Estados Unidos en este conflicto? Sí, la participación de Estados Unidos es conocida internacional y públicamente. O sea, primero que nada, Israel se permite hacer lo que hace en Gaza y en Palestina precisamente porque tiene como el apoyo incondicional del amo del mundo, precisamente de Estados Unidos. Es un apoyo diplomático, es un apoyo político, pero es sobre todo un apoyo económico militar. Estados Unidos le destina a Israel el porcentaje de ayuda militar más grande que a cualquier otro país del mundo. Israel recibe anualmente 3.000 millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos. Además, por supuesto, de lo que significa el apoyo incondicional en la ONU. Nosotros sabemos que en el Consejo de Seguridad el veto de Estados Unidos está siempre pronto para bloquear y hacer fracasar cualquier iniciativa de condena a Israel por lo que hace a los palestinos. No importa cuáles sean sus acciones, no importa hasta qué punto la comunidad internacional condena a Israel, las condenas formalmente no prosperan en el Consejo de Seguridad de la ONU porque Estados Unidos las veta. Entonces, sí, evidentemente, Israel es una de las potencias militares más grandes del mundo, tiene entre 300 y 400 cabezas nucleares. El poderío nuclear de Israel es un secreto a voces, ¿verdad?, del cual no se habla. Israel siempre se presenta como una víctima amenazada por sus vecinos árabes, ahora se está presentando como una víctima o como amenazada por el poderío supuestamente nuclear de Irán, algo que no está comprobado, algo que no se sabe y que se considera, los expertos consideran que probablemente Irán no ha construido todavía poderío nuclear, pero no se habla del poderío nuclear que sí efectivamente existe y que tiene Israel. Entonces, a mí me parece importante cuando se habla de este conflicto o una escalada bélica como esta última, que se diga que es un conflicto entre dos partes. Eso es una mentira y un disfraz para encubrir lo que realmente es decir, es un ataque por parte de una de las potencias militares más grandes del mundo, como es Israel, el país más militarizado del mundo, más militarizado incluso que Estados Unidos, contra una población absolutamente indefensa.
porque la población de Gaza no solamente está encerrada y está bloqueada, no solamente más de la mitad de la población de Gaza son niños y niñas, es la zona del mundo, la franja de territorio del mundo más densamente poblada, por lo tanto es un ataque directo contra una población civil que está desarmada. Además los palestinos no tienen ejército, los palestinos por supuesto no tienen armamento sofisticado como sí lo tiene Israel, están lejos de tener poderío militar o más aún poderío nuclear, no tienen infantería, no tienen artillería, no tienen una fuerza aérea, no tienen absolutamente nada. Lo único que tienen, como yo decía, son algunos grupos armados que son una minoría incluso de la población de Gaza, que disparan cohetes de fabricación casera que son totalmente inofensivos. Y si miramos lo que son las cifras realmente en cada una de estas supuestas confrontaciones, cifras de víctimas de un lado y del otro, queda muy en evidencia la inmensa desproporción de lo que significa el poderío militar de cada uno. O sea, en lo que fue la Operación Plomo Fundido, donde murieron casi 1.500 palestinos, hubo menos de 10 personas muertas del lado israelí. 3 fueron israelíes que fueron blancos de los cohetes caseros de fabricación palestina, y 6 fueron soldados israelíes que murieron en combate. O sea, 9 personas contra 1.500. María, definitivamente aquí tenemos obviamente, no sé, por lo menos acá en Latinoamérica no se habla de una guerra, se habla de un genocidio, ¿ya? Por parte de Israel. ¿Cuál sería tu proyección, ya, un eventual pronóstico en base a este conflicto en el mediano o corto plazo? Pues yo creo que en el corto plazo las cosas no van a cambiar mucho, lamentablemente. Yo creo que eso lo tenemos que mirar en perspectiva, y en perspectiva sí se nota un cambio. Yo creo que yo sigo mucho la opinión pública israelí, los analistas israelíes, críticos por supuesto del Estado sionista, y mucho lo que es los grupos y los analistas y los periodistas judíos y judías críticos en Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí se observa un cambio clarísimamente a nivel de la opinión pública internacional, incluso de la opinión pública judía de todo el mundo. A mí me parece que el Estado de Israel está quedando cada vez más aislado, a pesar de tener el apoyo de Estados Unidos, pero en cuanto a lo que es simpatía, en cuanto a lo que es opinión pública, yo creo que es creciente el aislamiento y la condena y el rechazo de la opinión pública internacional, repito, incluso judía, hacia lo que son las políticas del Estado de Israel. O sea, me parece que en eso sí hay un cambio, ese consenso que había se está quebrando, cada vez hay más fuentes de información alternativa que muestran lo que realmente son las políticas de apartheid del Estado israelí. El movimiento de boicot, desinversión y sanciones que fue lanzado como un llamado internacional por la sociedad civil palestina en 2005, en pocos años ha tenido y tiene todos los días nuevos y asombrosos éxitos a nivel de la comunidad internacional. A mí me parece que esto hay un consenso creciente y una conciencia creciente de que Israel es un Estado que practica el apartheid a ambos lados de las fronteras internacionalmente reconocidas. Entonces me parece que a largo plazo se nota un cambio, y ese cambio es positivo. Y si miramos en perspectiva histórica, un régimen que practica el apartheid, un régimen racista, profundamente racista y discriminador, como es el régimen del Estado judío, no tiene perspectivas de triunfar ni de subsistir a largo plazo. Todos los regímenes opresivos, dictatoriales, el ejemplo más claro, el apartheid de Sudáfrica, con el cual el régimen israelí es cada vez más comparado, incluso por los mismos sudafricanos. Me parece que la historia ha demostrado que no pueden perdurar, que están condenados a desaparecer, que están condenados al fracaso. Israel, como Estado judío, racista, discriminador y de apartheid, no va a poder subsistir. Se va a tener que transformar en otra cosa, se va a tener que democratizar, va a tener que hacer las paces con sus vecinos árabes, no solo los palestinos, porque el mundo árabe está cambiando, porque los cambios que ha habido en el mundo árabe, empezando por Egipto, hacen que las cosas no sean ni puedan volver a ser las mismas que eran hace 2 o 5 años atrás. Entonces me parece que en una perspectiva de largo plazo Israel está enfrentado a una situación sin salida. O cambia, se transforma, se democratiza, incluye a los palestinos,
hace las paces con sus vecinos árabes o está condenado a desaparecer. Muchas gracias, María. Desde ya deseamos agradecer tu participación por Informador TV Maipú en forma exclusiva y desde Uruguay. María Marta, para comenzar ya a cerrar la entrevista, se aproxima ahora el Foro Social Mundial Palestina Libre. Cuéntanos un poco qué es esa iniciativa y obviamente, hasta donde sabemos, tú vas a participar también activamente. Sí, bueno, es una iniciativa que la sociedad civil palestina viene trabajando desde hace varios años. Hay una especie de articulación de organizaciones palestinas de todo tipo, de derechos humanos, de mujeres, sindicalistas, religiosas, tanto musulmanas como cristianas, algunos partidos políticos que se han articulado justamente en eso que yo mencionaba, el movimiento BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, y que en los últimos años han hecho una apuesta por desarrollar y fortalecer y estrechar relaciones con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con las redes latinoamericanas en particular. La causa palestina, por su ubicación geográfica, ha tenido históricamente más aliados en Europa, porque está más cerca, que en América Latina, pero los palestinos están desde hace un tiempo apostando fuerte a América Latina como un aliado estratégico, por dos razones, en parte contradictorias. Por un lado, porque en nuestra región, sobre todo en América del Sur, han surgido en los últimos años gobiernos progresistas que no han dudado en reconocer no solo el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, sino en reconocer y establecer relaciones formales con el Estado palestino como una especie de gesto de crear, de hecho, acciones sobre el terreno, aún antes de que Israel ponga fin a la ocupación. Pero paradójicamente, esos mismos estados que han establecido relaciones, que han reconocido al Estado palestino, son estados que mantienen relaciones estrechas con el Estado de Israel. Y es una región donde Israel está pisando fuerte. Y está pisando fuerte precisamente porque le está yendo mal en otras. Porque la campaña creciente de boicot, desinversión y sanciones ha tenido éxitos muy significativos, sobre todo en el hemisferio norte. Me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá y también en algunos países del sur como Australia y Sudáfrica. Entonces a mí me parece que la apuesta palestina va en el sentido de decir, bueno, América Latina tiene esa contradicción. Por un lado nos reconoce y por otro lado es un bastión en este momento a nivel internacional de Israel. Israel está firmando tratados de libre comercio con el Mercosur y con otros países de la región y está haciendo acuerdos muy importantes, como por ejemplo el que firmó el año pasado con Brasil, nada menos que un tratado de cooperación militar y de seguridad multimillonario. Entonces los palestinos lo que dicen es, bueno, no puede ser que haya esas contradicciones, no pueden reconocer el derecho que tenemos como pueblo a la autodeterminación y al mismo tiempo fortalecer los vínculos con el Estado de Israel. Entonces estos temas son los que van a estar presentes en el Foro Social y por eso ellos han apostado a realizar una reunión mundial de solidaridad en nuestra región, concretamente en el Mercosur y concretamente en Porto Alegre, que es un lugar emblemático porque aquí fue donde surgió el Foro Social Mundial en el año 2001, que fue como una iniciativa de la sociedad civil mundial en aquel momento de ponerle fin a una década neoliberal dramática y de decir, levantar aquella consigna, otro mundo es posible, ¿verdad? Entonces me parece que los palestinos tomaron ese símbolo que significa Porto Alegre y esta región estratégica para ellos, que es América Latina y en particular el Cono Sur, para decir, bueno, juntémonos cara a cara, en persona, con nuestros hermanos y hermanas y aliados de América Latina y del mundo para discutir las estrategias de solidaridad y discutir las estrategias de boicot y de desinversión y de sanciones, que son las únicas que pueden efectivamente obligar, presionar, aislar a Israel para que llegue un momento en el cual el costo de mantener la ocupación sea insostenible y Israel se vea presionado y obligado a poner fin a la ocupación, a la limpieza étnica y a la colonización de Palestina y obligado a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas innumerables que Israel se niega a cumplir hasta el día de hoy y por eso continúa con la ocupación y colonización de Palestina. Perfecto.
María Marta, desde ya deseamos agradecer a la distancia un saludo muy cordial desde Chile. Agradecemos esta entrevista, sabemos que estás con muchos proyectos, tu tiempo es bastante limitado. Así que desde ya deseamos agradecer. Bueno, Informador TV Maipú te da la bienvenida. Cuando lo estimes conveniente, por favor, te contactas con nosotros para poder seguir ya adelante con esta cruzada informática. En cierto modo necesitamos informar a toda la comunidad ya latinoamericana lo que está ocurriendo ya en el sector. Tú pronto viajas para allá nuevamente, viajas a Cisjordania. Sí, Sí. coméntanos un poco referente a aquello, por favor. Bueno, yo, el trabajo de informar para mí es parte de mi compromiso con los derechos humanos y bueno, en los últimos 2 años me he volcado particularmente al tema, a la causa palestina. Entonces, mi trabajo es de derechos humanos a nivel internacional, entonces voy a estar como acompañante y observadora internacional, como ya lo he hecho en otras oportunidades en Cisjordania, y desde ahí voy a tratar de informar. Lo hago a través de todas las redes que están a mi alcance, como este medio que ahora me está entrevistando, a través de un blog personal que ustedes pueden rastrear en la web, que se llama Palestina en el Corazón. Es un blog de WordPress, y bueno, a través de todos los medios de que dispongo para poder dar a conocer la realidad de lo que pasa en Palestina, informando desde el terreno. Yo quería también aprovechar para agradecerles la entrevista, mandar un saludo y bueno, recordar al mundo, porque ustedes lo tienen claro, que en Chile vive la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. Y entonces me parece que es una excelente oportunidad para estrechar vínculos entre el pueblo palestino y el pueblo latinoamericano, porque tenemos muchas cosas en común, muchas más que las que pueden tener de repente los europeos o los norteamericanos. Perdón, sonando mi teléfono. Tenemos mucho en común porque hemos vivido regímenes de opresión, regímenes dictatoriales, regímenes represivos, y sabemos lo importante que es la solidaridad internacional y que no nos dejen solos cuando estamos tratando de resistir un régimen como el que están resistiendo los palestinos por ya demasiado tiempo. Me parece que más de 6 décadas es mucho, y es hora de poner fin, de reconocer el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y de terminar con esta ocupación militar, que es la más larga de la historia contemporánea, y con un régimen de colonización, de colonialismo, que es insostenible en el siglo XXI. María Marta Delgado, los agradecimientos. Informador TV Maipú invita a toda la comunidad ya chilena a que siga vía redes sociales a María Marta Delgado, realmente un emblema en esta causa. María Marta, reiteramos los agradecimientos. Informador TV Maipú queda en deuda contigo y estamos a tu disposición. Muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Claro que sí. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.